En esta presentación vamos a detallar una de las etapas, sí, una de las etapas de aquella guía de análisis, y esta presentación es un poco más rápida porque algunos asuntos nosotros ya adelantamos en la primera presentación, unos conceptos ya están adelantados y no vale la pena repetir. Comenzamos por aquí, una parte semejante a la primera presentación. Objetivos siempre: probabilidad de poder de mercado, posibilidad de que una empresa va a aumentar sus precios o reducir cantidad o sacar una variable de mercado. Los factores de poder de mercado, importaciones, poder de entrada que van a detallar, y calidad. Aquellas etapas de la guía, todo aquel análisis, y solamente para detallar, porque tiene que ver directamente con la entrada. A partir de este momento que se percibe que la empresa alcanzó 4 o 5 mercados, un porcentaje. Si las importaciones son restringidas, si por el mercado restringen el mercado, y si los competidores que están en el mercado consiguen competir. Caso una de esas, para afirmativa, se aprueba la operación. Caso contrario, se va para el análisis de eficiencias. La entrada tiene que ser probada, es suficiente. Un concepto que ya les presentado anteriormente: es probable que la empresa va a conseguir ser rentable de aquí a 2 años, sea suficiente y consigue competir de forma efectiva con las empresas mayores del mercado. Las importaciones, también detallé, son una guía que son separadas de barreras de entrada, pero tienen el mismo efecto de barreras de entrada. Caso haya un volumen significativo de información, el efecto del mismo de entrada, y para que entre nuevos competidores de barreras de importaciones también acaban siendo barreras de entrada que nosotros ya presentamos anteriormente. Las importaciones son significativas en Brasil, cuando representa 30% del consumo aparente. Importaciones son importantes cuando los mercados son relevantes, son nacionales o regionales. Mercado relevante mundial, siempre una tentativa de las empresas indicar el mercado relevante posible. Importaciones son particularmente importantes en economías pequeñas, economías en que no exista una gran demanda. En un país con pequeña población, que haya una gran demanda por determinado producto. Esta demanda, probablemente no hay industria que opere a gran escala de producción. Podría de repente una industria únicamente sería viable en este mercado. Una segunda industria no conseguiría obtener lucro porque por cuestiones de que la demanda de que el mercado interno no sería suficiente para absorber la producción de 2 grandes fábricas, por ejemplo. La historia de las importaciones sería por efecto costo de importación, las barreras técnicas que hablé como ejemplo del hierro, y la fidelidad de la marca en caso de ser providenciado, y la relación de peso y relación internacional y el peso del producto. Primero, barrera de entrada de importaciones que ya definí. Una segunda forma de entrada de variables competidores. Una forma clásica de análisis de entrada que consideramos una restricción, una posibilidad de restricción de poder de mercado.
entrada de nuevos competidores podrían, tal vez por adquisición de activos reales existentes, en principio una fábrica que le vendió a otra empresa no altera la condición de oferta del mercado. Sería la misma fábrica produciendo. Por lo tanto, si el comprador de esta fábrica sea capaz y tiene que ser introducir una nueva tecnología que es de la mayor productividad en esta fábrica, genera una transformación de aquella fábrica y eleva su nivel de producción. Entonces, en este caso, a pesar de ser la misma planta, se considera una entrada efectiva. Es muy importante también la capacidad económica del comprador de este activo. Di un ejemplo ayer en Quito, en el caso de un supermercado en Brasil. En Brasil, a nivel nacional, hubo tres grandes áreas de supermercado: Don Macho, Carrefour y Pan de Azúcar, que era un grupo nacional y ahora tiene control de un grupo francés, Casino. Lo que ocurría normalmente en este mercado, esas tres redes en todo Brasil y algunas regiones del país, surgieron empresas regionales que crecieron y acabaron teniendo una actividad bastante significativa en determinado estado o en dos estados. Llegaban que estas redes regionales acababan siendo compradas por Carrefour o Don Mat o por el Pan de Azúcar. Entonces esto pasó algunas veces. En cierta época, creo que hace 5 años, una regional que tenía fuerte en la región nordeste de Brasil, llamada País Mendonça, un grupo regional, era una competidora de Pan de Azúcar y de Carrefour, pero no tenía más el hábito económico, además de la fuerza económica para hablando en términos de expansión y compitiendo efectivamente con estas otras redes fuertes. Esta red fue vendida para un cuarto grupo extranjero, que es el Ceconsul de Chile, que es una red muy fuerte en Chile. ¿Qué pasó después? Esta red de supermercados actualmente, además de la región nordeste, se expandió también para la región sudeste de Brasil. Entonces fue un caso que en el primer momento las mismas empresas continuaron, pero el entrante tenía más capacidad económica de conseguir invertir y expandir, y que acabó creando un nuevo competidor que elevó su nivel para quedar más próximo de los tres grandes líderes. La forma normal de entrar a nuevo competidor era entrar y construir nuevas plantas con entrada de un competidor y para construir nuevas fábricas. Esto ocurrió en la última década en Brasil, pero todavía no existe un efecto muy significativo en la competencia, como es el mercado de cemento. El caso de cemento es bastante concentrado en Brasil. Últimamente hubo una condenación de cartelas de empresas de cemento y que fue la mayor multa aplicada por el CADE. Fueron 3 billones de reales, sería aproximadamente $1 billón, la suma de todas las multas. Pero el fruto de varios problemas de adaptación del gobierno, de crecimiento de la economía que hubo desde 2006 y 2007, y también los grandes eventos de Brasil, tipo la Copa del Mundo y Olimpiadas, varios momentos económicos comenzaron a producir parcelas de cemento. Por ejemplo, el área de la construcción civil invierte en fábricas de cemento. Estas nuevas fábricas todavía no tienen un efecto muy disciplinado sobre los grandes líderes, pero también son entradas a partir de construcciones de nuevas plantas productivas. Las variables con que
que evaluamos la capacidad de los nuevos competidores de entrar y rivalizar con las empresas ya establecidas. Son su capacidad económica, su conocimiento de mercado. A veces las empresas ya trabajan en la misma cadena productiva, por ejemplo, en etapas diferentes y ya conocen y tienen conocimiento del mercado. Probablemente ya entrarán con alguna buena estrategia de competición. La capacidad de estrategia son agresivas. Entrar y competir en precio o entrar realizando fuertes inversiones en publicidad. Otra forma de entrada, expansión de capacidad. Esto aquí aumenta la capacidad de instalada. Las fábricas que ya están pasan a producir más, las empresas que ya están en el mercado pasan a producir más. La modernización de la fábrica, simplemente una fábrica que estaba trabajando en un proceso de producción en los años 90 o 70, adquiere nuevas máquinas, informatizando toda su producción, automatizándola, y dio un salto de calidad y de oferta de calidad producida. Las inversiones son semejantes a la diferencia de esto de aquí, de la segunda inversión, que son incrementadas. No hay un salto de producción, pero constantemente la empresa va a invertir en modernización de su planta productiva. Cuando la empresa ya existente construye una nueva fábrica o construye nuevos locales o almacenes, la parte relacionada al comercio, una otra forma de capacidad, en realidad no llega a ser una expansión de capacidad, pero expansión de la producción. Es una expansión de capacidad ociosa, o sea, las empresas tienen una capacidad de producción de 100.000 toneladas y por una cuestión de mercado y de costos están trabajando con 60%, produciendo 60.000 toneladas de determinado producto. Caso hay un aumento de demanda rápidamente, esta capacidad instalada sin utilización entra al mercado y se incrementa la oferta. Este aquí puede ser una discusión entre capacidad, puede ser una forma de entrada, pero también una barrera, porque si sale del mercado con la capacidad ociosa, solamente ella tiene esa capacidad ociosa. Una empresa de afuera que quiere entrar sabe que cuando ella entra al mercado e intenta forzar una política agresiva, ahí la empresa exactamente es capaz de aumentar su producción y de responder inmediatamente. Entonces, esa capacidad solamente depende de quién la tiene. Solamente si trabaja con capacidad ociosa, y otra vez una estrategia de la empresa, invertir en capacidad para tener esta posibilidad de respuesta a amenazas de otras empresas que están en el mercado. Expansión de capacidad no es considerada entrada cuando ocurre simplemente la empresa es integrada verticalmente y simplemente aumento de producción, pero toda esa producción es entregada por el mismo grupo, es proveída por el mismo grupo, no se expande a todos los otros competidores del mercado. Otra forma de entrada, adaptación de instalación existentes. Ocurre cuando una empresa con pocas inversiones produce determinado producto y con pocas inversiones adapta a sus instalaciones y consigue producir un segundo producto. Ahí hay la discusión si es que es analizado en entrada o en definición de mercado relevante. En algunos casos es posible
no por el gusto de los consumidores, pero por la posibilidad de producción y por la de oferta, que varias empresas pueden producir aquello con pocas modificaciones y pueden pasar a producir un producto. Esto pasó, que yo recuerdo un caso de mercado de raciones para animales. Una fábrica que produce raciones para bovinos puede producir con el mismo equipo y con pocas alteraciones y con insumos bastante semejantes. Raciones para bovinos o para perros, para gatos, etcétera. Alimentos para gatos, y para perros, no solamente para peces y para otros tipos de otros animales. El problema aquí es que había una necesidad, en este caso, de estas acciones. Había una regulación de vigilancia sanitaria en Brasil que no permite que los mismos equipos utilizados en fabricación de alimentos para animales no sean utilizados para fabricar alimentos para no animales, para humanos en este caso. Una norma regulatoria. En el caso de hacer esta adaptación, tiene que haber una nueva licencia del Ministerio de Vigilancia Sanitaria, y que acabó que técnicamente que este cambio fuera rápido por cuestión de regulación tomaría cierto tiempo. Entonces, en este caso no se consideró como mercado relevante, pero también se dejó para hacer evaluar esta posibilidad en análisis de barreras de entrada, la posibilidad de estas empresas que pasen a producir alimentos, otro tipo de alimentos. Adaptación de instalaciones existentes, cuáles criterios que son analizados. El nivel de inversión que necesita para hacer esta, si fuera necesario un gran capital de inversión para realizar esta modificación, no se considera como una posibilidad de entrada. Si además de esta cuestión técnica, el nuevo producto necesita de otras inversiones para entrar al mercado, por ejemplo, el producto necesita de una red de distribución. Entonces tiene que invertir en la red de distribución, o el producto debe tener una fuerte inversión publicitaria para fijar su nombre y su marca. Entonces, en este caso no se considera como una entrada viable, a pesar de ser técnicamente fácil. Esta entrada habría la necesidad de otras inversiones que demandaría más capital y más tiempo. Otra forma de entrada es desvío de producción interna de empresa integrada. O sea, la empresa integrada verticalmente tiene una de sus fábricas, toda su producción direccionada para la fábrica que actúa en el mercado, en el segmento posterior de la cadena de producción. Y en dicho momento, la empresa pasa a producir más de su necesidad y solamente se resuelve para otras empresas del mercado, en este caso de entrada, al momento de oferta en el mercado. O en el caso parecido, un poco más drástico, que la empresa resuelva integrarse para etapas de mercado hacia la cadena de producción y resuelve fijarse una de ellas, y en todas las etapas, por ejemplo de suministro, resolver para otras empresas. Entonces, todo aquello que era internalizado en este grupo, uno acaba saliendo para el mercado. En este caso se considera entrada. La definición de barreras de entrada por el asunto económico son factores que impiden la entrada a largo plazo. Los economistas normalmente están interesados en equilibrios de mercado de largo plazo. Cuando esto
ocurre a un pequeño tiempo. Por ejemplo, lleva un cierto tiempo para conseguir un nuevo suministro para licenciar y permitir que estas acciones que pueden entrar al mercado no sería consejo de economía, sería una barrera de entrada, solamente un impedimento que se estaría trazando a largo plazo y no habría ningún efecto. Entonces, para nosotros que trabajamos con defensa al consumidor, estos periodos pequeños de atraso y de entrada o de que hacen que son más costosos, las entradas son consideradas barreras, porque en este pequeño, corto plazo, mediano plazo, la empresa tal vez está toquetona al mercado, está consiguiendo obtener un lucro extraordinario fruto de esta ventaja que la barrera mismo temporal está actuando. Tipos de barreras legales, con normas legales o reglas del mercado, limita la cantidad de participantes o la entrada de nuevos competidores. Aquí son 3 ejemplos. A causa de las licencias, es necesario, para entrar al mercado, es necesario una licencia de poder público. Hace poco tiempo, en la Copa del Mundo en Brasil se escuchó mucho la necesidad de aumentar el número de taxis. Para trabajar como taxista necesita tener permiso del gobierno federal. Y hubo una fuerte presión del sindicato de taxistas para que no hubiera la liberación de más permisos. No es suficiente, porque ya tenemos lo suficiente. Ellos estaban previendo un aumento de lucros con el flujo de turistas y no querían aumentar la competencia de su mercado. Otra norma legal que afecta a la competencia y a veces torna una barrera es la definición de áreas urbanas. Es un ejemplo bastante fuerte, por ejemplo, en España, en el caso de supermercados, en la verdad de hipermercados, supermercados de gran tamaño. Las administraciones regionales de España, con el objetivo de proteger al comercio local, ellos limitaron la construcción de hipermercados a ciertas áreas de la ciudad y también limitaron el área construida que podría ser en este lote. ¿Qué pasó? Que en algún momento entró primero el primer hipermercado y luego no había otra cota de construcción de los competidores, y esto pasó en algunas ciudades de España. Entonces eso realizó el estudio de competencia de España. Entonces, ¿qué es lo que pasó además? Entonces el hipermercado dominó el mercado. El comercio local, que sería protegido por la norma, no conseguía competir en igualdad de condiciones con la gran red de hipermercados. Y acababa que la única empresa dominaba el mercado. La Comisión Nacional de la Competencia realizó estudios y abogó por la revocación de estas normas locales, y no sé si tuvieron éxito o no, pero se fue un destino español. Era una lucha que ellos tenían contra esas normas legales. Y aquí yo tengo un asunto más institucional para las agencias de la competencia, que existe una función que es la abogacía de la competencia, difundir los conceptos de competencia entre empresas y, siempre que fuera posible, intentar evitar junto a otros órganos del gobierno que emitan normas que acaben reduciendo la competencia. A veces, como en el caso de los permisos de áreas urbanas, a veces la administración local o una agencia reguladora tiene un objetivo de su área, pero acaba teniendo un efecto sobre la competencia. Algunas agencias, como en el caso de España, tienen ese poder de intervención. Hay normas que no son votadas en el Congreso,
como, como una instrucción normativa de algún órgano del gobierno. Ellos, en casos de extremos, van a recurrir al Poder Judicial para resolver la norma. Que yo sepa, nunca llegaron a este punto porque a nivel productivo entrar en conflicto con los órganos de gobierno probablemente va a tener que tener otros casos, pero es un proceso legal y eso le da una fuerza de negociación junto a las otras instancias del gobierno. En Brasil nosotros no tenemos esto, nosotros tenemos la abogacía de la competencia, la Secretaría de Planificación Económica del Ministerio de Economía, pero simplemente opina, claramente realiza los informes, participa de consejos, participa de grupos de trabajo, defiende la política de competencia, pero los otros órganos que son obligados a seguir esta directriz de SEAI o del propio CADE, y también no hay la posibilidad de recurso al Poder Judicial para resolver estas normas. Barreras técnicas. Con cómo empresas establecidas tienen preferencia de acceso a ciertos insumos que son necesarios para competir en el mercado. Tal es el caso clásico de barreras técnicas. Las patentes de la empresa que tiene una patente tiene una ventaja competitiva sobre otras que quieren entrar al mercado porque es dueño de un determinado proceso de producción o determinado bien que le da una ventaja de calidad o de eficiencia productiva y que los demás competidores por fuerza legal, por fuerza de la patente, no tienen acceso. Lo que más podrían hacer es pedir un permiso, pero no habría realmente una competición o también una fuerte inversión en investigación para intentar encontrar alguna alternativa tan eficiente contra aquel producto patentado. El acceso a materias primas para nosotros es un caso bastante clásico también que está en la industria como la industria del cemento. Grandes grupos de cemento en Brasil normalmente son dueños de minas de calcario. Calcario es un insumo principal e importante para las fábricas de cemento. Las empresas productoras de cemento son obligadas muchas veces a importar la mezcla que da los yacimientos, que es el clink. Entonces, ¿quién tiene acceso a las minas? El calcario tiene una ventaja de producción. Las facilidades esenciales, o sea que en inglés facilidades esenciales, essential facilities, son fundamentales para el funcionamiento del mercado. También es conocido la línea de transmisión de energía, que usted no puede construir una línea una al lado de otra porque económicamente no es viable, pero también el detrás de esta red tiene que ceder el uso para los competentes para distribuir energía. Gasoductos también, la misma cosa. Normalmente la facilidad de estas estructuras son objetos de regulación del gobierno. Actualmente en el CADE llegó un caso que está siendo muy comentado. Una fusión de una gran empresa productora de azúcar y alcohol en Brasil con una empresa de logística que es dueña de algunas de las principales de las líneas férreas que unen a Brasil, especialmente a regiones productoras de productos agrícolas y minerías, que es el principal transporte en Brasil de estos productos. ¿Qué es lo que pasó? Hay una gran preocupación de otras empresas, de otros sectores de la economía, por ejemplo, productores de soya, de maíz, que también exportan a través de esta línea férrea, que hay una preferencia para la producción de azúcar y alcohol y transportar, ya que la empresa que va a tener participación por esta línea férrea también necesita de esta estructura para
para exportar su producción, para transportar su producción. Entonces hay una gran discusión y hay realmente muchos productores y asociaciones de productores de soya y de minería recurrieron a CADE para que atienda su petición la posibilidad de que exista un favor y voten a favor para que apoyen la producción de alcohol y azúcar en detrimento de otros productos. Barreras técnicas también pueden ser características de la propia actividad económica. Economía de escala, el caso típico. Economía de escala, productos como cemento, hierro, son fuertemente impactados por economía de escala. Entonces, quien va a entrar en este mercado ciertamente va a tener un gran aporte de capital para entrar al mercado. Entonces, economía de escala aumenta la escala mínima que es rentable hacia la producción, y como resultado normalmente en mercados que trabajan con economía de escala son muy concentrados. Pocas empresas actúan en estos mercados. Las economías de propósito son semejantes, realizan con que la empresa tenga que entrar a más de un mercado, porque el propósito es producir más de un solo producto, en la misma planta productiva o con los mismos recursos de producción. Esto demandaría a la empresa entrar en más un mercado de productos diferentes. También genera un aumento de costo. Hay mercados también que son fuertemente basados o tienen fuerte necesidad de distribución. El caso de mercados de bebidas, cerveza y gaseosa, mercado de productos alimenticios, alimentos industrializados, son ejemplos. Barreras estratégicas, a diferente de los casos de barreras técnicas, una característica de mercado. Estas aquí son acciones que la empresa realiza. La empresa líder de mercado al momento para diferenciar su producto y sea más costoso para un competidor entrar al mercado. O sea, desarrolla estrategias que intentan realizar con que no basta producir cierto bien, hay necesidad de una serie de otras inversiones para el mercado. Caso clásico, diferenciación por grupo, fidelidad de la marca, un mercado que tiene fuerte poder, que las marcas son muy importantes, exigen mucha inversión en publicidad y marketing. Desarrollo de relaciones con consumidores y proveedores, con suministradores, contrato de exclusividad con suministradores, programas con los consumidores, red de asistencia técnica, atención posterior a la venta, inversión en integración, red de promoción. Esto realmente pasó a la industria del cemento, pero en el mercado posterior, que es llamado hormigoneras. En Brasil hay una gran cantidad de hormigoneras que son independientes, son pequeñas empresas, pero también las industrias del cemento desarrollan su propia red de suministro de este producto. Entonces, en el CADE llegamos a la conclusión de que estas pequeñas empresas independientes tienen que comprar el cemento. La industria cementera no compiten y no tienen la misma capacidad de competición que una hormigonera que sea integrada y que sea parte del mismo grupo de producción de la industria de cemento. Esa capacidad, yo hablé anteriormente en el caso de capacidad de estas empresas que trabajan y invierten en capacidad de producción sobre la necesidad actual que ellas tienen.
Pasando a la parte de análisis, entrada probable. Es una comparación entre la mínima viable, oportunidad de ventas. Escala mínima viable es la menor escala de producción que la empresa puede entrar y operar con lucro de forma rentable con los precios practicados, actualizados en el mercado, sin incremento de precios. Esto se compara con oportunidad de ventas. Oportunidad de venta basado en la expectativa de crecimiento de mercado. Digamos que una escala mínima viable sería 10.000 toneladas. Entre tanto, el mercado está en la fase de estancado, está creciendo a 1% y no se prevé que exista un aumento de demanda que sea capaz de soportar una nueva oferta de 10.000 toneladas para este mercado. Entonces no se compara a la escala mínima viable. En este caso sería mayor por el asunto de venta, entonces la entrada no sería probable. Estas escalas mínimas no son calculables. Nosotros consultamos a las empresas de mercado. Las empresas que presentan una concentración ya tienen esta información y simplemente nosotros revisamos esta información con los competidores y vemos que normalmente se hace una media, no hay valores muy distantes, se realiza una media, un porcentaje de este valor, y la oportunidad de venta son simplemente las tasas de crecimiento de mercado en los últimos años y que se proyecta para el futuro. Normalmente se hace un análisis de un crecimiento más optimista, de mantenimiento y de un escenario pesimista de la reducción o desaceleración de crecimiento. La entrada es para 2 años de todas las fases, desde la planificación de la empresa hasta la entrada. La operación tiene que tener máximo de 2 años. La entrada tiene que ser suficiente, tiene que verificar si estas entradas son nuevas entradas y son competitivas con las mayores empresas del mercado. Un último criterio de evaluación de posibilidades de entrada es el historial de los últimos años de este mercado, si hubieron o no entradas. En los últimos 5 años entraron muchas empresas. Probablemente vamos a identificar y vamos a llegar a la conclusión de que no hay barreras significativas para la entrada de nuevas empresas. Entre tanto, existen algunas condiciones que deben ser analizadas. Aunque sea en este mismo historial de entrada, la primera cosa es saber si después de la última entrada hubo una alteración del mercado. Por ejemplo, entró una última empresa, aumentó la oferta y reduciría para reducir los precios del mercado. La nueva empresa que quiere entrar tiene que proyectar su entrada ya con la reducción de precios y tiene que verificar nuevamente el precio a nivel inferior y también tiene que verificar si hay una demanda por mayor cantidad y ver si todavía existe la posibilidad de entrada y si sería rentable esta entrada al mercado. Otra información es entrar muchas empresas, pero estas mismas empresas salieron después de 2 años o 3 años. O sea, las empresas consiguen entrar, pero no consiguen ser rentables. Hay un tipo de barreras de entrada. Tiene que verificar si el mercado está creciendo. Si el mercado está estancado o declinando, no va a generar oportunidad de ventas. Entonces, no se espera que el mercado surja porque está en decadencia. O si miramos al historial y verificamos que nadie entró en los últimos 5 años, hay una barrera de entrada, simplemente el mercado está disminuyendo y está en declive, no está siendo más rentable.
Un factor adicional que es muy importante: en qué condiciones están las últimas entradas y que están operando. Quisieron alcanzar una parte significativa del mercado, están actuando solamente en una franja que no consigue ser competitiva. También tiene que ser, en este caso, para las empresas que entraron, permanezcan pequeñas, están trabajando y teniendo su lucro, pero permanecen en un nicho de mercado y que no se considera esto como una entrada efectiva. La última es en el caso de que si hay muchas entradas, a revisar definición de mercado relevante. Puede ser que el mercado relevante que tenemos aquí sea más restringido. Hay un caso que ocurrió en Estados Unidos, en un área de supermercado, en que dos empresas se unieron y alegaban que el principal opositor era Walmart, la mayor red de supermercados. Entonces la Agencia Norteamericana de Defensa de la Competencia determinó que trabajaba en determinados segmentos de mercado y trabajaba con alimentos orgánicos y alimentos naturales. Entonces reducieron el mercado relevante de supermercado para supermercados especializados en alimentos orgánicos y alimentos naturales. Y entonces pasaron a identificar a Walmart como un serio opositor, una seria competencia. Entonces hubo una reducción de la agencia de mercado y reveló que podría haber debería ser realizado un nuevo análisis de barreras de entrada. Vamos al ejemplo de este análisis. Volviendo al caso de la compañía Sagia Perdigão, un caso muy importante que analiza casi todas las etapas de esta compañía. Este análisis fue realizado en un consejero que fue Sagaz, que fue llevado el caso. El mercado fue descrito por los evidenciados. Las escalas mínimas viables fueron informadas por las empresas, por la Sagia Perdigão, por algunas competentes. Las tasas de crecimiento del mercado fue considerado una media de los 3 años anteriores a este periodo, una media tasa de crecimiento a las tasas, equiparando a las tasas de operación. Y aquí están los resultados de este análisis. Nuevamente, una gran cantidad de mercado. Voy a dar algunos ejemplos. Voy a dar mercado de lasañas. Las escalas mínimas viables serían 3.369, que nuevamente los números no son, los reales no son, pero guarda una misma proporción por un análisis. Lasaña producción mínima considerada sería de 3.369 toneladas por año. Las oportunidades de venta de este mercado sería el crecimiento del mercado. Indicaba que habría un aumento mayor de demanda y 5.910 aumento de demanda a 5.919 toneladas por año. En este caso, oportunidad mayor que la de escala sería considerada probable. En el otro caso, las de jamón, por ejemplo, escala mínima viable sería 5.256 toneladas por año. Oportunidad de venta 4.193 toneladas por año. Para este caso fue considerado como entrada improbable. Las oportunidades de venta serían inferiores a las escalas mínimas. Siempre oportunidades de venta son mayores que las escalas mínimas, es considerada probable, y caso contrario, considerada improbable. Este aquí está en portugués porque la copia directa del consejero, y como son las conclusiones, ya lo estoy pasando directamente. Entonces, de estos casos,
En este texto tengo más mercados. Por ejemplo, estos 12 mercados, aquí 7 son considerados entradas improbables, 5 son consideradas entradas probables. Por lo tanto, el consejero dijo como entradas probables como entradas inciertas. ¿Por qué? Porque en este cálculo de escala mínima viable es basado simplemente en la producción en la fábrica, inversión para producir este determinado producto, aquel bien. Nosotros consideramos como integración con la cadena de proveedores, no se considera necesidad de inversión en distribución de productos, no se consideró tampoco inversión en publicidad. Entonces sería probable, es incierta porque tiene que revisar todos estos otros factores también. En cuestión de con estos productos de entrada oportuna, la fábrica de estos productos puede entrar en operación en menos de 2 años. Por lo tanto, por el criterio, atenderían al criterio de entrada. Nuevamente, no se consideró la necesidad de otras inversiones en otras partes de cadena productiva. Y suficiencia de entrada significa quien entra en este mercado es capaz de competir con los líderes. Fue realizado un análisis del historial de entrada a 5 años anteriores al área de concentración. El mercado de lasañas, hace 5 años entraron 5 empresas. Apenas una consiguió alcanzar el 2% de participación de mercado. Como otro ejemplo, el mercado de hamburguesas. Entraron 3 empresas. Apenas una consiguió alcanzar el 2% del mercado. Mercado de jamón. Entraron 10 empresas produciendo jamón. Apenas ninguna consiguió alcanzar el 2% del mercado. Normalmente esta cantidad de empresas son pequeñas, empresas tienen una actuación regional, difícilmente atienden al mercado nacional. Otros ejemplos, margarinas, tres empresas entraron, ninguna consiguió el 2% del mercado. Salchicha, 3 entraron, 9 entraron, apenas una consiguió el 2% del mercado. La conclusión final de este análisis es el siguiente. La probabilidad de entrada es incierta en algunos mercados y algunos otros. Se verificó que estas tienen escalas mínimas y son superiores a las oportunidades de venta, entonces se consideraban improbables, y aquellas que ya atendían requisitos de comparación de escala mínima viable y oferta y oportunidad de venta todavía carecían de los análisis de otros factores de inversión. Lo que se trata sobre el tiempo, considerando los requisitos de entrada probable, intempestiva e insuficiente. En el asunto relacionado al tiempo, todos atendían al periodo de 2 años para entrar en operación, y por lo tanto, mientras tanto, la efectividad de entrada se constató que esto no ocurría en los últimos 5 años. Máximo conseguía una gran entrada de empresas de varios de estos mercados, y raramente alguna conseguía alcanzar el 2% de mercado. El 2% de mercado todavía sí es una participación bastante poca significativa. Una empresa al 2% de mercado competidora de empresas que tienen el 60% del mercado. La conclusión final, y que ya termino mi presentación, es que además de este análisis referente a la probabilidad de suficiencia, el tiempo de entrada, había necesidad de mirar otros
fuentes de barrera de entrada, que era la integración con la cadena productora de carne, en el caso de la fabricación de derivados de carne, productos a base de carne, que como vimos representa una barrera de entrada. Estas primeras etapas de la cadena de producción, principalmente producción de carne, y también están ligadas a la economía de escala y aparte de producción, la parte de producción de productos diferenciados en la parte final de la cadena, tiene economías de propósito o con un fin, y que representa barreras de entrada que también se verificarían en el CADE. El acceso de canales de distribución fundamental en este mercado, y la Saja Pergican ya tenía redes estructuradas, entonces ya estaban con ventaja que una inversión muy fuerte para atender este servicio. Y finalmente, no basta una empresa fabricar jamón y va a competir con la Saja. La empresa que está en competencia con Saja Pergican tiene que ofertar una serie de productos en ese segmento de mercado, y para tornar su alternativa al consumidor. Difícilmente una marca de jamón con una empresa que provee una otra variedad de embutidos y otros alimentos procesados. No solamente se entra a fabricar un producto, se entra al mercado fabricando varios productos. Y por último, y muy importante, la fidelidad de la marca. Son productos que el consumidor acaba firmando sobre su preferencia. Difícilmente cambia en función de una variedad de precios, y cambio de marca tendría que haber una fuerte alteración de precios para que esto pueda pasar. Entonces son empresas que son muy fuertes en inversión publicitaria, que son principales anunciantes del mercado publicitario en Brasil. Entonces nuevamente esta barrera existía en este caso. Esta es la conclusión de mi presentación, la parte teórica, ejemplo de análisis, para que usted tenga una buena idea. Muchas gracias.